Hola, venga, pues creo que me escucháis, yo a vosotros no, pero bueno, me están escribiendo que sí que me podéis escuchar, así que voy a empezar con mi parte. Me presento lo primero, soy Javier Martínez, soy el responsable del equipo de preventa de Google Cloud en España. Y bueno, primero pediros disculpas porque no puedo estar hoy allí en Valencia, porque hoy es fiesta en Madrid, tenía compromisos familiares. La verdad es que me hubiese encantado estar por allí. Hice mis estudios, soy teleco por la Universidad de Valencia, o sea que conozco la ciudad bastante bien, he pasado unos cuantos añitos allí. Me hubiese encantado estar allí, pero bueno, no ha sido posible esta vez. Eh, la idea es, bueno, pues contaros un poco los puntos fuertes de Google Cloud. Ya habéis estado viendo unas cuantas eh, eh, mensajes en torno a lo que es el cloud y las ventajas que puede, pues, aportaros el cloud a los negocios y a las infraestructuras de tecnologías de la información. No voy a intentar no repetirme mucho. Y voy a centrarme un poco en las cosas que tenemos diferenciales, ¿vale? Dentro de Google. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Eh, bien. Y creo que ya podréis ver, si no me equivoco, mi pantalla. Pongo la presentación. Eh, y bueno, pues empiezo con una frase que a mí me gusta mucho cuando hablamos esto del cloud computing, que, bueno, básicamente es pues utilizar el ordenador de otra persona. Yo llevo como 20 años en el mercado de IT y de hecho el salto a la nube pues lo di hace como 2 años que me vine a Google Cloud. Y vengo del mercado de IT convencional, ¿no? De equipos que se instalan on-prem y equipos que los hacemos funcionar en los CPDs de cualquiera de los clientes que tenemos. Bien, al final en el cloud, pues seguimos teniendo esos ordenadores y lo que pasa es que, bueno, pues en este caso los tenemos los proveedores externos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en Google realmente ordenadores tenemos muchísimos. Esta es una foto de unos de nuestros data centers, ¿vale? Y podéis ahí ver filas y filas de racks. De hecho, bueno, en Google controlamos toda la cadena, desde la construcción del data center, que son edificios propios y que los diseñamos de una forma bastante especial, a los racks, que no son los racks estándar de la industria de IT. De hecho, a día de hoy es un estándar que hay otros fabricantes y otros usuarios que los utilizan. Y los propios servidores en sí. De hecho, como pone ahí abajo, Google sin vender ningún servidor, ¿vale? No competimos ni con HP, ni con Lenovo, ni con cualquiera de las empresas convencionales, no vendemos servidores. Pero somos, dependiendo del trimestre, entre el número 3 y el número 4 a nivel de fabricantes del mundo de servidores. Y es simplemente por la cantidad ingente de servidores que estamos instalando en nuestros datacenters, pues básicamente todos los días, ¿vale? Porque conocéis Google todos, hay un montón de servicios, la búsqueda, evidentemente, con la que empezó todo, servicios como YouTube, servicios como Gmail, como Google Maps, que requieren una cantidad ingente de potencia de cómputo y de almacenamiento. Y eso al final, pues le damos servicio con todos estos equipos que tenéis ahí y es también, pues, parte de la infraestructura que utilizamos para el servicio de Google Cloud. Bien, ahí he visto una transparencia parecida a esta con las ubicaciones y la red. Rosa creo que está hablando bastante de la red. Bien, yo la pongo para que hagamos zoom, ¿vale? Esto es Carolina del Sur, es una de las regiones que tenemos para Google Cloud. A día de hoy hay 19 regiones que dan servicio de Google Cloud. Esos son data centers donde, aparte de otros servicios de Google, hay servicio para nuestros clientes de cloud. Si hacemos zoom en esta región, pues esta es la pinta que tiene una de esas regiones, una de esos, bueno, no, veis que son varios edificios, no es un data center, en este caso son 5 y están construyendo el sexto, ¿vale? Si veis ahí abajo a la derecha, se ve la sombra de las grúas, ¿vale? Porque están construyendo el sexto edificio. Para que tengáis una idea de la escala de esto, ¿vale? Pues os he puesto con el mismo tamaño relativo una foto de Google Maps de Mestalla. Y bueno, podéis ver que realmente son, pues, literalmente estadios, perdón, data centers que son tan grandes como un estadio de fútbol, ¿vale? Y de estos hay, pues en este caso hay 6 más, porque ese ya está construido, de hecho la foto es un poco antigua, y esto hay que multiplicarlo no por 19, porque no todas las regiones son tan grandes como estas, pero casi. Entonces, bueno, podéis ir cogiendo una idea de la magnitud de la infraestructura que tiene Google, ¿vale?
Probablemente vamos, creemos que es la infraestructura de IT más grande que hay en el mundo conocido, salvo que algún sótano del gobierno americano tenga muchos ordenadores que nadie conoce, probablemente es el caso. Y con la red de comunicaciones pues pasa algo parecido. Sin ser una telco, tenemos una de las redes de comunicaciones más grandes del planeta y de hecho la estadística dice que como un 25% del tráfico de Internet pasa por la red de Google. Bien, un detalle importante, nos gusta, bueno, cuidar alguna de las cosas, el retorno a la sociedad y el impacto que tenemos en el medio ambiente, en el planeta, pues algo importante para nosotros. Toda la energía que suministra, que utiliza Google para suministrar pues la electricidad a nuestros data centers viene de contratos de energía renovable. Somos el mayor comprador de energía renovable del planeta. ¿Vale? Es un compromiso, pues, como decía, con el retorno que hacemos a la sociedad que tenemos alrededor. ¿Qué nos diferencia? Porque sabéis que hay más proveedores en el mundo de nube, bueno, hay más players, y esto es sano que haya varios players y que haya competencia. Y bueno, aquí tenéis los 5 pilares que yo creo que nos diferencian un poco respecto a los demás. Es cierto que no hemos sido el primer proveedor de nube pública en llegar al mercado. Probablemente sí que fuimos de los primeros en utilizar el modelo de nube internamente, porque muchas de las cosas que utilizamos y entendemos como estándares de la nube pública son pues, tecnologías que hemos desarrollado dentro de Google, en algún caso como los contenedores, ahora hablaremos un poquito más, pues son tecnologías que llevamos utilizando desde el 2009, ¿vale? O sea que realmente pues, tenemos una madurez al respecto interesante. Y como os decía, los 5 pilares que yo creo que son súper importantes y que nos diferencian son, por un lado, la seguridad, por otro lado, una estrategia de ser multicloud, es decir, de proveer soluciones que son capaces de correr no solamente en Google, sino en prácticamente cualquier proveedor, para evitar tener vendor locking, para intentar evitar atarnos a un proveedor por una decisión de arquitectura, una decisión tecnológica, y que luego estemos los siguientes 5 o 10 años sin poder cambiar de tecnología, sin poder cambiar de proveedor. Una tercera y muy importante, un tercer pilar es el contar con servicios gestionados, es decir, servicios que yo no me tengo que preocupar de instalar y mantener a lo largo del tiempo, sino que solamente voy a consumir. Ahora hablaremos un poquito más de ello. Machine Learning, inteligencia artificial también es muy interesante. La compañía está invirtiendo muchísimo en diferentes tecnologías y haciendo un montón de research en el mundo de inteligencia artificial y de hecho es algo que podéis aplicar siendo clientes de Google Cloud. De hecho, como consumidores, si conocéis Google Fotos, Google Translator, son tecnologías que tenemos todos al alcance de la mano y que a nivel empresarial también podéis aprovechar. Y por último, la integración con el resto de Google, con Google del marketing digital, que también evidentemente es una pieza muy importante, pues ahí también podemos encontrar sinergias interesantes. Si hablamos del tema de la seguridad empieza muy, muy, muy abajo. Esto es un chip, es una foto del chip Titan, que es un certificado digital que ponemos en todos los servidores que instalamos en nuestra red. De forma que podemos validar con un certificado digital todo el hardware que hay en la red de Google y a partir de ahí construir un stack de seguridad que, como veis aquí, pues tiene un montón de capas y en el que invertimos pues millones de dólares todos los años. ¿Vale? No voy a entrar en muchos detalles respecto a la seguridad porque con Rosa yo creo que habéis estado viendo bastante al respecto, pero nosotros pensamos que es un diferenciador muy, muy, muy importante. No sé si habéis visto hace unos meses unos problemas de seguridad que se destaparon a raíz de ciertos fabricantes, algunos fabricantes que tenían un chip que en las fábricas en China habían conseguido colar y que supuestamente hacía sniffing de tráfico. Bien, nosotros diseñamos nuestras propias placas y luego instalamos y controlamos todo el stack que hay en el servidor, con lo cual evitamos este tipo de problemáticas. Bien, el siguiente pilar es el tema de la visión, de ser híbridos y ser multicloud, ¿vale? Es decir, la capacidad, como tenéis ahí abajo, de que una carga de trabajo determinada, una aplicación determinada, podamos elegir dónde correrla y podamos elegir con bastante libertad si esto lo desplegamos on-premise, es decir, en vuestra casa, en vuestro CPD, lo desplegamos en la nube de Google o lo desplegamos en cualquier otra nube, ¿vale? Multicloud es elegir entre nubes, híbrido es mezclar on-premise con una nube o varias nubes, ¿vale? Y aquí yo siempre lanzo la pregunta de si esto es posible hacerlo con el modelo de máquinas virtuales con el que venimos trabajando en el mundo de IT los últimos 8 o 10 años. ¿Vale? Venimos de un mundo pues, con la virtualización de mano de VMware o Hyper-V,
donde hemos pasado prácticamente todo el mundo a utilizar máquinas virtuales como el estándar de facto. Y el problema que se plantea es que es complicado implementar una estrategia híbrida, una estrategia multicloud, porque básicamente cada uno utilizamos una infraestructura para correr máquinas virtuales diferentes. Lo normal en los data centers que podáis tener vosotros, pues es utilizar VMware, un mercado más pequeño quizá para Hyper-V. Y si nos vamos a los proveedores de nube, pues dentro de Google utilizamos KVM, Amazon antes utilizaba Sun Server, ahora creo que están con KVM, Microsoft tiene Hyper-V. Hay un popurrí, hay una variedad que realmente hace que esto no sea compatible. Y además las máquinas virtuales son pesadas. Una máquina virtual ocupa gigas. No es factible mover una carga de trabajo basada en una máquina virtual pues de forma rápida, en minutos, en segundos, hacia otro proveedor, porque tenemos que replicar muchísima información. Bien, esto nos abre la ventana de cómo podemos correr nuestras aplicaciones. Y aquí tenemos un poco la evolución, los diferentes términos que voy a intentar explicar de cómo correr las aplicaciones o qué opciones tenemos cuando vamos a diseñar nuestra próxima aplicación. ¿Vale? Lo más habitual, lo que estamos más acostumbrados a utilizar es infraestructura como servicio, es decir, máquinas virtuales, nosotros lo llamamos Compute Engine, donde tienes un sistema operativo, Linux o Windows, a día de hoy es lo habitual, y a partir de ahí tú tienes que gestionar el sistema operativo, tienes que instalar tus librerías, instalar tu aplicación y mantener todo eso. Bien. Con esto es la opción, bueno, trabajamos con máquinas virtuales y esa movilidad que buscamos en este modelo híbrido multicloud, pues realmente es complicado. El siguiente paso sería utilizar contenedores. El mundo de los contenedores está pues, muy en auge. Hay un movimiento muy claro en el desarrollo de aplicaciones nuevas para utilizar microservicios, utilizar contenedores. Docker se está estableciendo como el estándar de contenedor y Kubernetes se está estableciendo como el estándar para gestionar esos contenedores. Kubernetes es un orquestador de contenedores que permite gestionar un clúster, es decir, una infraestructura con muchos nodos, muchas máquinas virtuales donde doy servicio y luego cargas de trabajo que son despliegues de microservicios, de contenedores, ¿vale? Sobre esa infraestructura. Kubernetes es ese orquestador que le da sentido a todo esto. Bien, Kubernetes es un proyecto que empezó dentro de Google en el año 2009, lo llamamos Borg, y a día de hoy es como gestionamos prácticamente todas las cargas de trabajo que corren en Google. Cuando os conectáis a vuestro Gmail, cuando hacéis una traducción, cuando hacéis una búsqueda, todo eso son contenedores. Si alguien tiene en la cabeza, bueno, yo es que tengo una aplicación muy grande que no tengo claro que con esto de los microservicios pueda funcionar, la respuesta es sí, sí puede funcionar, porque en Google, bueno, somos el mejor ejemplo de que esto de los microservicios funciona y escala. Nosotros lanzamos 6.000 millones de contenedores a la semana, para daros una idea del orden de magnitud. Realmente es increíble. Y gestionamos literalmente millones de servidores con estos clústeres el equivalente interno a Kubernetes. Bien, Kubernetes decidimos hacerlo un proyecto open source. Es una estrategia que sigue Google en los últimos años. Bueno, pues en ese retorno a la comunidad de, bueno, generar un estándar, generar un proyecto open source y que luego sea la comunidad la que sigue desarrollando. Google sigue siendo el principal desarrollador de Kubernetes y tenemos muchísima experiencia con ello, evidentemente, pero lo que permitimos es que otros fabricantes pues, se suman a este barco y que sea un proyecto vivo que desarrollemos entre todos. ¿Vale? Y precisamente este entre todos es lo que nos permite que podamos ser híbridos y podamos ser multicloud. Porque a día de hoy tú puedes instalarte esos contenedores gestionados con Kubernetes en tu CPD y hay varias alternativas con VMware y con otra serie de opciones y te puedes ir a cualquiera de los proveedores de nube. Con lo cual, pues con esta opción de los contenedores realmente sí que somos capaces de implementar este híbrido multicloud que teníamos en la cabeza. Hay un paso más allá, que es utilizar lo que llamamos plataformas como servicio, PaaS, donde tenemos un producto, App Engine, que es un producto que lleva utilizando Google desde hace casi 8 años, si no recuerdo mal. Bien, esto es un pasito más a los contenedores porque yo no tengo que llegar a preocuparme de cómo es mi clúster de contenedores, de cómo es ese clúster de Kubernetes. Me lo va a gestionar un entorno de ejecución de forma automática. App Engine es un servicio que tenemos disponible en Google Cloud desde hace unos cuantos años y quizá la pega era que es un servicio que funciona muy bien, la gente que lo utiliza le encanta, pero solamente estaba disponible en Google Cloud. Entonces, siguiendo con esta estrategia que tenemos como proveedor de nube de ser abiertos, lo que hemos hecho es
desarrollar un estándar open source que llamamos Cloud Run y que permite sobre cualquier clúster de Kubernetes tener este entorno de ejecución de aplicaciones donde toda la gestión de la infraestructura está automatizada. Es decir, que tras un despliegue inicial, yo voy a ser capaz de mandar cargas de trabajo y automáticamente van a hacer que el clúster o la infraestructura que hay por abajo crezca automáticamente, se despliegue, se reduzca para ahorrarnos costes, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, es algo que ya está disponible en Google Cloud, en otros fabricantes empezamos, dentro de Amazon, por ejemplo, ya se puede utilizar, estamos trabajando con proveedores para hacerlo también on-prem, para que podáis instalarlo en vuestro data center y que tengamos un paraguas único de gestión que sea híbrido, que sea multicloud y que me permita básicamente simplificar cómo es el despliegue de aplicaciones en este mundo de, bueno, pues tan complejo que tenemos a día de hoy. Bien, el siguiente paso que yo creo que es diferencial dentro de la nube de Google es todo lo que hacemos en torno a datos, Big Data, Analytics, porque básicamente si Google es algo, es una compañía de datos. Esto surgió de la idea peregrina hace 20 y pocos años de vamos a indexar Internet. Imaginaos, ¿no? Vamos a hacer algo que indexe todo lo que hay en Internet. Esto en el año 98 ya era un proyecto grande y de hecho pues se enfrentaron a unos cuantos retos que nadie había resuelto antes y a día de hoy seguimos haciéndolo. El índice de Internet pues son varios centenares de petabytes que tenemos que actualizar diariamente y que cada vez que vais a hacer una búsqueda pues tenéis millones de respuestas típicamente en medio segundo. Imaginaos el proyecto de Big Data que supone esto para nosotros. Y un proyecto de Big Data continuado a lo largo de 20 años. Entonces, Google realmente pues, ha liderado muchos de los desarrollos de tecnologías de Big Data que conocemos, ¿no? Tecnologías como Hadoop, que tenéis ahí la transparencia, pues vienen de los primeros desarrollos que hizo Google para poder hacer este índice de Internet. BigQuery, lo tenéis a la izquierda, es nuestro Data Warehouse, es un servicio que tenemos en Google Cloud de Data Warehouse en la nube. Sistemas de mensajería, sistemas de analítica en tiempo real. Bueno, hay un portfolio muy completo de soluciones y lo más diferencial es que todas estas soluciones, como tenéis abajo, son soluciones tipo PaaS, plataforma como servicio. Y esto quiere decir que yo no me tengo que preocupar de cómo se hace un clúster de Hadoop. Lo que voy es ir a un catálogo y voy a desplegar de ese catálogo con una determinada volumetría, con un determinado tamaño, un clúster de Hadoop o voy a consumir un data warehouse como BigQuery. No me tengo que preocupar de la puesta en marcha, de coger servidores, de instalar el software, de ponerle parches y de mantenerlo a lo largo del tiempo. Y esto al final, bueno, pues este no ops que tenemos al final de la frase, que es básicamente es, vamos a reducir la cantidad de operaciones que tenemos que hacer y vamos a centrarnos en, pues en este caso, las capacidades analíticas. Depende del tipo de servicio, porque tenemos servicios gestionados para un montón de tecnologías, no solamente Big Data, pero la idea es la misma. La idea es poder reducir el tiempo de gestión y centrarnos en explotar este servicio. ¿Vale? Yo creo que es uno de los puntos más diferenciales de la tecnología de Google Cloud. Esto es el histórico de algunas de los desarrollos de Google para el mundo de Big Data. Casi todo lo que hacemos lo publicamos como PDF, bueno, como papers de research, de investigación. Y en Google Cloud, básicamente, si vuelvo para atrás y para adelante, lo que hacemos es cambiar el logo, lo ponemos en azul y básicamente lo que hacemos es llevar al mercado estos servicios que hemos desarrollado dentro de Google, algunos, como veis ahí, con más de 10 años, y ponerlos a disposición de nuestros clientes. Y una de las ventajas, de las fundamentales ventajas, creo que se ha comentado antes, es que en el modelo de negocio de cloud, la barrera de entrada prácticamente no existe. BigQuery, este data warehouse que tenemos aquí, que soporta, tenemos clientes con centenares de petabytes de datos en BigQuery, o sea, tenemos data warehouse monstruosos, podéis empezar a consumirlo con kilobytes, es decir, con unas pocas filas podéis abrir la consola, empezar a ingestar información y empezar a hacer consultas que son SQL estándar, con lo cual el ratio de adopción tecnológica para cualquiera que esté en el mundo de la base de datos pues, prácticamente no existe. Tenemos clientes que tienen consumos de BigQuery de 50 a 100 euros al mes, o sea, que realmente tiene un volumen de datos muy pequeño, un consumo muy pequeño, con lo cual pues prácticamente pues vamos, el precio es despreciable. Y evidentemente, si esto es un proyecto que va creciendo, pues estamos reemplazando a proyectos completos de Data Warehouse de millones de euros. Y
con un precio bastante más reducido. Ahí ya no estamos hablando de 100 euros al mes, ¿vale? Pero desde luego somos muy competitivos en precio cuando hablamos de estas tecnologías. Y bueno, este es el ejemplo de Data Warehouse, lo podríamos aplicar a un montón de patas más del mundo del Big Data y del Analytics y quedaros con la idea de que son servicios gestionados que me van a permitir con una barrera de acceso muy baja poder empezar a desplegar esta tecnología de forma muy, muy sencilla. Esto es otro catálogo de bases de datos. Aquí el ejemplo es muy sencillo. Si vosotros estáis construyendo una aplicación y os planteáis, tengo que hacer una base de datos para guardar los datos de esta aplicación, bueno, pues la aproximación normal es cojo un servidor, dependiendo del background que tengamos, será Windows, será Linux, instalo un motor de base de datos, lo empiezo a gestionar información, lo voy gestionando, tengo que mantener índices, preocuparme de cuándo hago la copia de seguridad, etcétera. Bien, nosotros dentro de Google no hacemos eso. Si tú eres un desarrollador de, no sé, la siguiente aplicación de Android chula que os podéis imaginar, y estás decidiendo cómo es la arquitectura, no te vamos a dejar dentro de Google que tú te instales un servidor, que instales una base de datos y que a partir de ahí te construyas tu aplicación. Básicamente porque hemos comprobado, somos más de 100.000 empleados, hemos comprobado que eso no va a funcionar, no es sostenible en el tiempo. Entonces, lo que va a hacer el desarrollador o el product manager es coger este catálogo de base de datos que tenéis aquí delante, internamente creo que hay un par más, y lo que va a hacer es decir, oye, si yo el tipo de datos que voy a guardar son datos transaccionales y el volumen de datos que tenemos es pequeño, pues me voy a ir a Cloud SQL, que de hecho utiliza tecnología estándar MySQL o Postgres, que son dos bases de datos open source, y la voy a desplegar. Y eso va a ser un servicio gestionado que mi aplicación va a consumir. Y toda la gestión de esa base de datos está automatizada. ¿Vale? Esta misma filosofía es la que llevamos al mercado de cloud. Todo este portfolio que tenéis aquí, vosotros como usuarios de cloud podéis elegirlo y decir, oye, pues si yo mi aplicación necesita un nivel de transacciones muy alto, necesito que sean con consistencia porque es una base de datos transaccional, pues en lugar de Cloud SQL voy a utilizar Cloud Spanner, que es una base de datos de emisión crítica, que es, para que os hagáis una idea, donde corre todo el negocio de ads, de publicidad de Google. ¿Vale? Imaginaos si los cientos de millones que entran por ahí todos los días, imaginaos si es crítica. Bien, pues la idea es esa, es consumir un catálogo de servicios gestionados para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo y para que sea, sobre todo, mucho más barato de operar. Bien, el otro área que yo creo que es interesante es el tema de Machine Learning. Machine Learning es algo en lo que la compañía lleva invirtiendo pues, los últimos 6-7 años muchísimo. Hemos contratado a buena parte de los mejores profesionales del mercado de Machine Learning. Y además, Cloud tiene mucho sentido para hacer Machine Learning. Machine Learning, si conocéis el concepto, pues tiene dos fases muy claras. Primero hay que hacer un entrenamiento, hay que tener un montón de datos de ejemplo para hacer entrenamiento de un modelo de Machine Learning y luego hay que hacer predicciones. Bien, las predicciones lo normal es hacerlas donde esté tu problema. Si yo tengo una aplicación aquí en mi móvil donde quiero hacer predicciones de, por ejemplo, cuánto me va a costar un taxi, cuánto me va a costar ir del punto A al punto B en taxi, esta aplicación de hecho existe y utiliza Machine Learning, pues el cómputo, la predicción de ese precio lo voy a hacer en el teléfono móvil, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Dónde hago el entrenamiento? Pues bien, para hacer el entrenamiento el modelo de servicio de cloud tiene mucho sentido, porque primero tenemos capacidades de cómputo ingentes y además se pagan por uso. Yo puedo levantar 100 servidores, hacer un cómputo de Machine Learning durante 5 horas y luego las apago. Y me están cobrando por esos 100 servidores 5 horas. Si tú tienes que comprar 100 servidores, pues tienes que hacer una inversión bastante grande. Y dices, bueno, pues yo en lugar de 100 voy a comprar 10 solamente, con lo cual en lugar de 5 horas tardarás 50, ¿vale? Con lo cual, pues el time to market, cuánto tardas en desarrollar las soluciones, pues empieza a multiplicarse. Lo bonito del cloud es que te cobramos el número de CPUs, el número de RAM por segundo. Es decir, te va a costar lo mismo entrenar un modelo con 100 servidores en 5 horas que entrenar un modelo con 10 servidores en 50 horas. Y evidentemente lo primero es mucho mejor. ¿Vale? Además, como veíamos antes, tenemos capacidad de albergar proyectos de Big Data, que cuando estamos hablando de hacer Machine Learning de bajo nivel, pues realmente es la fuente de los entrenamientos, la fuente del modelo que vamos a entrenar. Y al final, yo cuando planteamos en cualquier cliente que quiere hacer un estudio con Machine Learning de lo que sea, lo primero que le preguntamos es qué datos tienes, qué histórico de información tienes para poder entrenar ese modelo.
Si no tienes un proyecto de Big Data previo, no puedes hacer Machine Learning. Entonces, la nube nuevamente te habilita el poner esos proyectos de Big Data en marcha de forma muy sencilla y a partir de ahí, pues utilizar Machine Learning como una forma analítica avanzada en muchos casos. A nivel de portfolio, tenemos como 3 áreas cuando hablamos de Machine Learning dentro de la compañía. Empezando por la izquierda, sería el nivel más bajo. TensorFlow es un framework de desarrollo de modelos de Machine Learning, es open source, lo desarrollamos internamente en Google y como pasó con Kubernetes, pues lo hemos lanzado como un proyecto open source que a día de hoy desarrolla una comunidad, es el framework de desarrollo más utilizado. Y damos servicios gestionados, CloudML Engine, lo que tenéis justo abajo, es un servicio gestionado para correr entrenamientos y predicciones de TensorFlow sobre nuestra nube. TensorFlow lo puedes ejecutar en cualquier nube. Yo hago algún proyecto en mi portátil para hacer pruebas. Puedes desarrollar normalmente en Python o en R, son dos de los lenguajes más habituales, en prácticamente cualquier sitio y luego tus jobs de entrenamiento los lanzas donde tengas esa potencia de cómputo. Si tenéis esos cientos de ordenadores de los que hablábamos disponibles en vuestra infraestructura, pues podéis montar un clúster de TensorFlow y hacer el entrenamiento ahí. Habría que gestionar el clúster. En nuestro caso, con CloudML Engine, lo que os damos es un servicio gestionado donde no hay que montar ese clúster. Simplemente lanzo jobs y por abajo ya tenemos automatizado toda la gestión del clúster. Si nos vamos a la derecha del todo, aquí hablamos de modelos de Machine Learning que ya están entrenados y que podéis consumir. Aquí el nivel de dificultad es mucho más pequeño. De hecho, no hace falta saber nada de Machine Learning, hay que saber programar. Porque todo esto son APIs con librerías en 6-7 lenguajes de programación de los más habituales, Java, Python, C, etcétera, que lo que permite es utilizar modelos como el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, hacer traducciones, que ya tenemos desarrollado en Google, que vosotros podéis consumir desde vuestra aplicación. La aplicación no tiene por qué estar en la nube, la aplicación puede estar corriendo en cualquier servidor, en vuestro portátil, y va a hacer llamadas, eso sí, a la nube para hacer peticiones y vamos a devolver un resultado de una predicción de Machine Learning. Y por último, lo que tenemos en medio son los modelos, customizados. Tenemos aquí 2 tecnologías que nos permiten simplificar mucho los proyectos de Machine Learning, pero llegar a modelos propios de vuestra empresa, de vuestro negocio. Y hay dos ejemplos o dos productos diferenciados. AutoML es una tecnología que nos permite crear modelos de Machine Learning ad hoc, específicos para vosotros, en algunos casos de uso concretos. Por ejemplo, para visión tenemos la capacidad de hacer AutoML sobre reconocimiento de imágenes. Partimos del modelo de reconocimiento de imágenes de Google y podemos sobreentrenarlo para que reconozca cosas de mi negocio. Es decir, yo me dedico, yo tengo una demo hecha con bicicletas, porque me gusta mucho montar en bici. Pues puedo hacer reconocimiento de tipos de bicicletas partiendo de un modelo que ya hace reconocimiento de imágenes, que sabe distinguir qué está en el fondo, qué es importante dentro de la imagen, qué es una bici, pero a lo mejor no sabe distinguirme qué es una bici de carretera de qué es una bici de montaña. Bien, pues entrenar ese modelo es cuestión de horas, es súper sencillo. Eso también lo hacemos con tablas genéricas, con datos genéricos, donde, bueno, no llegamos a ser el super gurú data scientist que es capaz de ver todas las posibles variables que hay dentro de unos datos de un modelo de Machine Learning, pero somos capaces de, bueno, pues tener resultados de forma muy sencilla y facilitando el trabajo de estos científicos de datos. El de abajo, Dialogflow, es una herramienta para construir chatbots o agentes virtuales. Esto es una tecnología que está pues muy de moda. La verdad es que estamos trabajando en un montón de proyectos donde, o bien en modo texto, la verdad es que el modo texto ha quedado un poco antiguo porque es algo que ya teníamos desde, yo recuerdo, los chats de IRC hace décadas prácticamente, que ya tenían posibilidad de tener un robotito que hacía ahí automatizaciones en las conversaciones. A día de hoy lo normal es tener interacciones basadas en voz, en lenguaje natural. Hay un motor muy potente de reconocimiento del lenguaje natural al que le puedes hablar y te va a responder, también con voz, por supuesto. Es multidioma y nos permite, bueno, pues generar conversaciones que en algunos casos pues lo que estamos haciendo es sustituir parte del trabajo de los call centers pues con un agente virtual que lo que hace es pues, tener una interlocución sorprendentemente natural y que me va a permitir, bueno, pues reducir la mano de obra, ¿no? de este tipo de proyectos. Os pongo aquí un ejemplo de cómo funciona el reconocimiento de imágenes.
¿vale? Reconocer una fregona de un perro, pues a priori puede ser sencillo y como tenemos aquí los ejemplos, pues en algunos casos puede no ser tan sencillo. Depende sobre todo de la raza del perro, ¿verdad? Bueno, pues tomando esta imagen como ejemplo, lo que me devuelve esta API es algo que podéis probar vosotros. Si vais a esta URL, si vais a esta dirección, en la propia página web podéis subir una foto y os va a devolver las etiquetas, es decir, os va a devolver qué está viendo este modelo dentro de esta foto y con qué nivel de probabilidad, ¿vale? Aquí sabemos que con un 99% ahí hay un perro, ¿vale? Y no una fregona. Y ya os digo, os invito a que subáis fotos y probéis este modelo y sobre todo a que penséis los casos de uso en los que esto podemos aplicarlo al mundo empresarial. Las redes sociales es un ejemplo claro donde estamos aplicando mucha esta tecnología para buscar cosas, pero tenemos clientes, por ejemplo, que están están identificando soldaduras para ver si hay una soldadura que es defectuosa o no en una cadena de producción o que tienen una cámara al final de una línea de montaje para ver si hay alguna de los componentes que no está bien alineado. Y todo eso al final son modelos de reconocimiento de imágenes que con nuestra tecnología realmente se pueden poner en marcha de forma sencilla. Y creo que termino aquí. No por el formato no da tiempo a que hagamos preguntas y respuestas, pero bueno, espero que haya sido de vuestro interés y a través de los compañeros de B-Services, si hay cualquier duda o cualquier planteamiento, pues encantado de que nos pongamos en contacto y mantener esa conversación. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Irene y llevo el departamento de Business Intelligence, de Machine Learning y Big Data en B-Services. Y os voy a hacer una pequeña introducción de los conceptos dentro de la analítica de datos, cómo se relacionan entre ellos, cómo se aplican con Google y cómo podéis utilizarlo en la empresa. ¿Vale? A ver, en los 2 últimos años se han generado el mismo volumen de datos que en toda la historia de la humanidad y el crecimiento sigue siendo exponencial, por lo que se hace imprescindible saber extraer esta información de vuestra empresa. Todas las empresas tienen esta información, lo que pasa es que muchas veces no se sabe de dónde tienes que obtenerla, cómo obtenerla y cómo utilizarla. ¿Vale? Yo llevo como más de 14 años trabajando en Business Intelligence, he trabajado en un montón de empresas, diferentes tipos, pequeñas, grandes, medianas y en sectores muy distintos, como banca, seguros, sobre todo en banca y seguros, pero también en editoriales, en empresas farmacéuticas, empresas químicas, de todo tipo. ¿Vale? Normalmente cuando llegas a una de estas empresas que lo que quieren es hacer un análisis de datos, implementar un sistema de Business Intelligence, te encuentras que han empezado con un volumen de datos muy pequeños, muy pocos usuarios, y por lo tanto han implementado un sistema que les iba bien en ese momento, que normalmente son hojas de cálculo. Había una o dos personas que sabían cómo funcionaban las hojas de cálculo y lo que hacían era extraer información normalmente de una única aplicación, creaban los indicadores que necesitaban en ese momento y explotaban esa información en informes con gráficos, listados, etc. A medida que la información, que el volumen de información va creciendo y que quieren relacionar datos de diferentes aplicaciones, del CRM, de las herramientas de facturación, incluso de datos externos a la empresa, pues eso se les hace pequeño. Por otra parte, también quieren hacer agrupaciones, predicciones, correlaciones. Se hace totalmente imposible hacerlo con una hoja de cálculo. Entonces, se tiene que implementar un sistema de BI. ¿Vale? Con Business Intelligence lo que se hace es transformar los datos en información que permita optimizar la toma de decisiones empresariales. Es decir, seleccionas la información que necesitas de las diferentes aplicaciones, la extraes, la transformas en datos que se puedan explotar y las cargas en una base de datos analítica, que es lo que se llama el Data Warehouse. ¿Vale? El Data Warehouse es el punto clave del Business Intelligence. Ahí es donde tenemos toda la información que después necesitamos explotar. ¿Vale? Entonces, antes los sistemas de Business Intelligence lo que hacían era recoger esta información y luego en los informes sabías por qué se producían una serie de... qué se producía, o sea, qué situaciones se habían producido durante, por ejemplo, no sé, una venta de un producto, se había creado una campaña y por qué se habían producido estas ventas, si las ventas se habían disminuido del producto, si habían aumentado y por qué lo habían hecho. Pero ahora además se entiende como un activador de respuestas, es decir, los usuarios crean unos insights en el que te permite saber por qué los clientes bajan, por qué los clientes suben y establecer una serie de predicciones sobre las ventas que puedes tener el año que viene o el mes que viene, sobre una serie de cosas. ¿Vale?
Pero los datos siguen creciendo, ¿vale? El volumen de datos sigue creciendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos las redes sociales, tenemos documentos de todo tipo, tenemos resultados de aplicaciones móviles, bueno, una serie de información que hace que las herramientas actuales de Business Intelligence no puedan analizarla. ¿Por qué? Porque una herramienta de Business Intelligence lo que hace es trabajar sobre un data warehouse. El data warehouse es una base de datos, son filas y columnas. Estas informaciones, o sea, estos datos, son datos totalmente no estructurados. Ficheros pueden ser cualquier tipo de datos, además un volumen muy alto. Las herramientas de BI no lo pueden tratar. Además de ser un volumen muy alto, la velocidad con la que cambian también es muy rápida. Y esos datos se tienen que tratar en un tiempo en el que sean válidos. Porque a lo mejor, si tienes una información en tiempo real, al cabo de 3 horas, 2 días, ya no te es útil. Entonces, tienes que ser rápido en la hora de no solamente de captar la información, sino también de poder analizarla. ¿Vale? Esto es lo que se llama las 4 Vs de Big Data, porque Big Data en realidad es este conjunto de datos que tenemos de diferentes, ¿vale?, que estamos captando. ¿Vale? Volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor, incluso se añade una quinta V, que sería la visualización de los datos. Si no tenemos una visualización de esos datos, no sabemos cómo actuar. ¿Vale? Una vez preparados los datos, pues se pueden utilizar de muchas maneras diferentes. ¿Vale? De esta información no estructurada, solo utilizamos menos del 1% y supone más del 80% de la información de la que disponen las empresas. Y de los datos estructurados solo utilizamos un 50%. ¿Vale? Muchas veces esto es debido a que las empresas ni saben que tienen esa información y si lo saben, no saben cómo utilizarla. ¿Vale? Bueno, para establecer conceptos, el Data Warehouse sabemos que es el sistema, la base de datos que utiliza el Business Intelligence para guardar la información. Aquí la información ya está tratada, ya está preparada para que sea explotada después. Sin embargo, en un Data Lake, que es el almacén de datos que utiliza en Big Data, los datos se graban tal y como se extraen. O sea, no se hace ningún tipo de transformación. La transformación se hace posteriormente, en el momento de la explotación. ¿Vale? Y aquí tenemos tanto datos estructurados como datos no estructurados, que pueden ser vídeos, imágenes, correos, etc. ¿Vale? Para analizar esta información que tenemos en el almacén de datos, en el Data Lake, necesitamos de otras herramientas que tampoco tenemos en Business Intelligence, que son, por ejemplo, el Machine Learning. ¿Vale? Con Machine Learning podemos predecir el comportamiento del futuro del conjunto de datos o automatizar acciones. ¿Vale? Bueno, esto ya lo ha explicado antes Javier, cómo funcionaba. Vale. Por ejemplo, una empresa tiene necesidad de analizar los clientes. Bueno, ha lanzado una campaña y quiere saber cómo han respondido los clientes. Tenemos dos enfoques, el enfoque que teníamos en BI y el enfoque que podríamos tener en Big Data. Con Business Intelligence, ¿qué podemos hacer? Cruzar información del CRM y del ERP, ver la evolución de las ventas comparadas con años anteriores, con meses anteriores, trimestres, agrupada por meses, por ciudad, por departamento, etc. Analizar y cruzar la información de los registros y predecir posibles comportamientos a partir de la información histórica que ya tenemos. Con Big Data, ¿qué podemos hacer a partir de esta información? Pues analizar qué respuesta ha tenido este producto, este lanzamiento de este producto en las redes sociales, como pues con un análisis de sentimientos. Por ejemplo, saber qué piensan los clientes, si les ha gustado, si no les ha gustado, qué han comentado. O bien utilizar la información de un call center con el audio de las grabaciones. Entonces se buscan patrones de comportamiento y entonces puedes saber si ha gustado, si no ha gustado o si... Vale. Antes en Business Intelligence, las herramientas que había de visualización de datos, lo que eran, la verdad es que bastante complicadas. Entonces, cualquier usuario no podía hacerlas servir. Lo que hacían las empresas era decir, necesitamos esto, lo enviaban a la empresa que se dedicaba a hacer el reporting y ellos realizaban el reporte. Porque un analista no era autosuficiente como para coger aquella herramienta y desarrollar todo un informe o un cuadro de mando sobre los datos que deseaban analizar. ¿Vale? No solo eso, sino que además, claro, el coste en tiempo era considerable porque tenías que esperar a que la empresa respondiera, que te volviera, y a lo mejor esto que tú querías analizar no era lo que realmente querías obtener. Tenías que volver a empezar el proceso y era muy lento. Con las herramientas actuales, como por ejemplo el Data Studio de Google,
son muy fáciles de utilizar. Entonces, cualquier usuario, una vez tienes los datos ya grabados en tu Data Warehouse, que es lo más importante, puedes hacer tus informes, tus cuadros de mando o lo que quieras hacer con ellos. ¿Vale? Estos son ejemplos de casos de uso en un Data Warehouse. Por ejemplo, si quieres analizar la efectividad de campaña que hablábamos antes, quieres preguntar cuántos nuevos clientes generó la campaña, o el análisis de adquisición de clientes, cuántos estamos pasando de activo a pasivo, cómo se están comparando los mercados, cuántos productos están disponibles en qué inventarios, cómo fueron las ventas de este mes con respecto a las del mes pasado, con respecto a las del año pasado, si la campaña ha favorecido las ventas o no, si se ha producido un crecimiento por esta campaña o no, cuántos clientes se han perdido, etc. Y después también necesitas capacidades analíticas adaptativas, como por ejemplo analizar cuál es el pronóstico de ventas para el próximo trimestre. ¿Vale? Bueno, la implementación de Google de este sistema analítico pone foco en el análisis, no en la infraestructura, como ya ha comentado antes Javier, en el hecho de que tú realmente lo único que tienes que preocupar es de saber qué es lo que quieres analizar y hacerlo, porque del resto de la infraestructura se encarga Google. El desarrollo de soluciones integrales se refiere a que dentro de la estructura de Google tienes desde el inicio, desde extraer la información de los orígenes de datos hasta finalmente visualizar los datos en un reporting o en un cuadro de mando. Con Machine Learning lo mismo, tenemos todo el ciclo de vida de Machine Learning. ¿Vale? Antes muchas veces las empresas tampoco desarrollaban Business Intelligence, no hacían el reporting de Business Intelligence precisamente por esto, porque suponía un coste muy elevado de mantener unos servidores dispuestos a lo mejor para ejecutar las ETLs, los sistemas de extracción, transformación y carga de datos. A lo mejor se tienen que ejecutar 1 o 2 veces al día, a lo mejor no necesitas nada más. Y sin embargo tienes que tener unas máquinas dedicadas y una persona que se encargue de hacer la monitorización, los ajustes de rendimiento, la aplicación de mejoras, manejar el escalado de datos, etc. Y después hacer el análisis de los insights. ¿Vale? Con Google esto ya es innecesario, porque de esto ya se encargan ellos. Lo único que tienes que dedicarte es hacer tu desarrollo y analizar tus datos, nada más. ¿Vale? Para convertir los datos en información útil, pues es lo mismo que hemos hablado antes. ¿Qué se hace? Primero conectar con la información origen, transformar esos datos, analizarlos y finalmente visualizarlos. Con Google, para conectar esta información, tienes acceso a gran cantidad de fuentes de datos distintas, comenzando por las propias de Google, pero también con partners que te permiten a través de conectores extraer la información. Para transformar los datos, lo mismo, utilizamos conjuntos de datos dispares, ¿vale? Los unimos, los combinamos, o sea, información de tu CRM y tu ERP, unes esta información, la transformas y las cargas en el Data Warehouse. También aquí puedes utilizar, en caso de que tengas, bueno, si puedes utilizar todo unificado Google, todas las herramientas de Google, mucho mejor, pero si ya se dispone de alguna otra herramienta de ETLs, de transformación y carga de datos, también se puede utilizar porque Google dispone de conectores para todas ellas. En el caso de analizar la información, exactamente lo mismo. Y para visualizar los datos, Google tiene Data Studio, pero también se pueden utilizar herramientas como MicroStrategy, Tableau, ClickView, si ya se dispone de ellas. ¿Vale? Otra característica del análisis de datos en Google es que, es lo que he dicho antes, que empiezan desde la ingesta de datos hasta el análisis de esa información y la representación en informes o reports. ¿Vale? La ingesta de datos la hace a través de estos 3 servicios, CloudSoup, Data Transfer Service o CloudIoT. El procesamiento de datos se hace a través de Cloud Data Flow, Dataproc o Dataprep. Con Cloud Data Flow normalmente se hacen las ETLs más complicadas. Cuando es una ETL más sencilla se puede utilizar una herramienta visual que es Cloud Data Prep, que lo que te hace es prepararte los datos de manera muy visual y muy intuitiva, y prepararlos, luego te lanza un Data Flow y te prepara los datos ya para ser grabados en BigQuery. Los almacenes de datos que utiliza Google son para el Data Warehouse BigQuery y para el Data Lake Cloud Storage. Finalmente, para analizar los datos utilizas CloudMM Engine o TensorFlow y Data Studio para la visualización.
Google BigQuery es el Data Warehouse de Google. ¿Vale? Tiene una característica muy importante, que es que separa el almacenamiento del análisis de los datos. ¿Vale? Tú puedes pagar, o sea, tú tienes totalmente separado. Tú pagas por el almacenamiento de tus datos y por otra parte por el análisis que hagas de los mismos. ¿Vale? Son dos cosas totalmente distintas. Es totalmente gestionado y sin servidor, utiliza SQL estándar. Puedes hacer predicciones de datos directamente con SQL y también tiene las funcionalidades de SQL para GIS. Es muy rápido, las consultas son muy rápidas, encriptado y hace analítica tanto en tiempo real como en batch. El Data Lake está implementado en Google con un Cloud Storage. Puedes almacenar cualquier tipo de información. La visualización la hacemos con Data Studio. Data Studio es una herramienta gratuita que es muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Una vez que tienes creado tu Data Warehouse, puedes entrar en la herramienta y hacer gráficos, listados, bueno, ¿vale? Todo tipo. Machine Learning, bueno, esto ya lo ha explicado bastante bien Javier antes, tampoco voy a entrar mucho más en detalle. Hay tres tipos de formas de utilizar el Machine Learning. Una es con bastante conocimiento de Machine Learning, que sería con CloudML, y las APIs, que las puedes utilizar simplemente utilizando código y aplicando las funcionalidades de cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, las diferentes APIs, la de Vision, Club Vision, para vídeo, Translation, Natural Language, bueno, aquí son, bueno, ya lo ha explicado Javier antes, tampoco voy a entrar mucho más. ¿Cuáles son los casos de uso con Machine Learning? Pues, por ejemplo, en diferentes sectores, como la industria, se hace un mantenimiento predictivo o monitorización de las fábricas. ¿Vale? A partir de los sensores que pueda haber en las plantas, pues extraer información. Planificación predictiva de inventario, identificación más rápida de enfermedades y reducción de riesgos. En el ámbito financiero, análisis y regulación de riesgos en operaciones financieras. En hostelería, patrones de tráfico y consumo de los usuarios. Y en el sector energético, optimización de la oferta y la demanda, por ejemplo, entre otras muchas aplicaciones. Bueno, aquí ya os dejo, estos son clientes que utilizan de Google, que utilizan, por ejemplo, en este caso, Machine Learning para sus análisis predictivos, BigQuery para la consulta se reduce exponencialmente porque a veces una carga de datos en un ETL, en un Business Intelligence, en un Data Warehouse, podía durar incluso un día entero o varias horas. Aquí las consultas son súper rápidas. Puedes hacer una consulta de un volumen de datos muy elevado a una velocidad mínima, o sea, una velocidad muy alta al revés. ¿Vale? Y bueno, y ya está. ¿Ves tú? A ver. Me han aplaudido. ¿Me rápido?